¿Cómo están por casa? Nosotros desde Lima transmitiendo para Radio Amistad en los 90.1 de la frecuencia modulada. Este tu programa, Proyecto de Vida, hoy va a presentar el tema Opciones de carrera, proyectos de vida en los jóvenes. Es un tema muy interesante, atentos ahí los que están escuchándonos, pero también los que nos están viendo. Mira, cuando terminamos la secundaria, lo primero que se nos ocurre es, no, una carrera, ¿no es cierto? Pero muchas veces nosotros no tenemos claro qué carrera seguir. Entonces, para esto hemos invitado a Juan Carlos, bueno, que nos acompaña semanalmente, ¿no? Él es de Servicio de Prensa para el Desarrollo, pero también tenemos a nuestra invitada, Hilda Fuentes. Ella es de la Sociedad Peruana de Pareja y Familia. Entonces, este es un programa interesante. Así empezamos Proyecto de Vida. Juan Carlos. Gracias, Ofelia. Solo quería traer a colación una cifra de las muchas que se pueden encontrar sobre la problemática de carrera futura de los jóvenes del Instituto Peruano de Economía, que indica que el 78% de la población juvenil del país, de 15 hasta los 29 años, está en el sector informal, lo cual es muy preocupante, ¿okay? Porque, sí, quería trasladarle la pregunta a Hilda. ¿Qué piensas tú, Hilda, de eso? Primero agradecer, ¿no?, la invitación. Es alarmante. Tú nos estás dando una cifra sumamente alta, ¿no? Y habría que pensar qué está detrás de esa cifra. Si los jóvenes logran culminar los estudios y no encuentran manera de reinsertarse, o si hay deserción de la carrera porque en el momento que tomaron la decisión no fue una decisión pensada, no fue una decisión sostenida en un deseo, sino más bien fue debido a la presión que a veces surge de los padres, del entorno. Es para ir pensando qué es lo que está ocurriendo detrás de ese 78%. ¿No? Sí, mira, Hilda, en realidad te has adelantado lo que te quería preguntar, porque si desglosamos cómo está constituido la estadística de la fuerza laboral del país, ya hay de manera global, o sea, adultos y jóvenes, el 73% de toda la población laboral del Perú está en el sector informal. Quiere decir que la cifra está por los 12.2 millones de habitantes, de personas que vemos de la población económicamente activa, que eso es más que todos los habitantes de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, y entonces ahí viene lo que tú dices. En efecto, aquellas personas que abandonan la escuela en etapa básica, o sea, la etapa primaria, en el 93% de los casos terminan trabajando en el sector informal, ¿ok? En el caso de la escuela secundaria, aquellos estudiantes que abandonan la escuela secundaria, en el 74% terminan trabajando en el sector informal. Y aquí quería preguntarle a Ofelia. Ofelia, esto tiene mucho que ver con la zona a la cual llega la señal de Radio Amistad, que es el Alto Guayaga, y específicamente al tema de cómo muchos jóvenes que por razones económicas prioritariamente o otras razones que nos puedes explicar tú, interrumpen sus estudios y pasan a formar la fuerza laboral en un contexto de una zona económicamente que tiene problemas que todos conocemos, de una economía ilegal, ¿verdad? Sí, sí, pues es triste, ¿no?, ver que nuestros jóvenes lamentablemente no terminan su secundaria. Y yo diría hay muchos factores, pero lo más importante es un tema de problemas en la familia, ¿no?, la separación de los padres, y en lo que tú has dicho, el problema económico. Pero a esto le agregamos allá en la zona a veces el descuido, el desinterés de los padres también, ¿no? Y al no tener un interés el padre, el chico definitivamente deja de ir al colegio, ¿no? Entonces mira otras alternativas, ¿no? Entonces, desde tener una parejita, pero también de ganarse un sustento, ir a trabajar, por ejemplo, ¿qué es lo que suelen hacer allá? Ir de obreros, ir a las chacras y trabajar, ¿no? Entonces, una vez que el chico ya ve dinero en la mano, como que es lo que prefiere, ¿no? El estudio lo deja de lado, y también hay que tener en cuenta el tema del alcohol, el tema de la drogadicción, hace que también el chico deje de tener el interés o pierda el interés por el estudio, ¿no? Ahorita el tema de la distancia ya es poco,
pero también influye bastante. Es interesante, Ofelia, lo que dices, porque vemos que confluyen distintos factores. Entonces, hay factores sociales, porque esto, así como se está presentando, es un problema social. Así es. ¿No? Es un problema social que va a tener como consecuencia también un perjuicio en la economía del país. Pero por ¿no? cierto, ¿no? Claro, porque los datos son altísimos. Pero además tendríamos que ponernos a pensar un poco y situarlo más en este momento crucial en la vida de todo ser humano, que es la adolescencia, donde en un momento de transición tenemos que tomar una decisión importante, porque es donde nos vamos a ubicar a futuro, ¿no? Entonces, tú has mencionado problemas familiares, tú has mencionado establecer pareja de manera precoz, ¿no? Y entonces tendríamos que ponernos un poco a pensar, ¿qué está ocurriendo ahí, no? Un joven sale al colegio en un promedio de 16, 17 años, y en ese momento se le demanda a él tomar una decisión importantísima en su vida. Cuando él mismo está atravesando toda una dificultad, una crisis. Pero en medio de esa crisis tendría que tomar una decisión importante. No es una decisión importante, es probablemente la decisión más importante que hay que tomar. Porque es decidir el futuro, la carrera es decidir el futuro de lo que uno va a hacer en su vida. Entonces es una decisión realmente trascendental y me parece muy atinado lo que afirma Silda, de que eso sea un contexto de particular complejidad en la vida del adolescente, ¿verdad? Complejidad en el que la confusión también es un elemento a tomar en cuenta, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Pero no sé si quieres... Dale. Quería añadir otro punto para ver, vemos, un cuadro. O sea, el cuadro es muy preocupante. Ese cuadro nos ubica en el primer lugar de la informalidad laboral de América del Sur, por encima de Bolivia, a Perú en términos de informalidad laboral. Es muy preocupante. Pero quería también dar una perspectiva positiva en algunas áreas. Los estudios técnicos permiten, para aquellos que los completan, al 44% de la población económicamente activa que estudia carreras técnicas, lograr insertarse en el mercado laboral, ¿no? Y en el caso universitario, esto es bien importante porque la diferencia no es muy significativa, es el 69%. Quiere decir que no hay mucha distancia entre las carreras técnicas y las carreras universitarias en términos de incorporación a la fuerza laboral formal. ¿Ok? Acá hay instituciones que tienen Quería relevar esto porque tenemos un mito que hay que hacer desaparecer en la cultura nacional, es aquella visión de que solo las carreras universitarias son las que dan posibilidades económicas, ¿no? ¿No? Es lo que quería... ¿sí? Además, eso que tú dices, ¿no? Desde dónde puede verse el joven, desde dónde puede sentir el joven que va a satisfacer sus necesidades, movernos un poco de esta idea formal, ¿no? Que tenemos que solamente las carreras que pueden ser tomadas en cuenta son tres, tendría que ser ingeniero, médico, ¿no? O abogado, si no, no recibimos apoyo, ¿no? De nuestros padres. Yo creo que se juegan un montón de factores que si bien se va a situar en el momento, en esta elección de la profesión, tiene antecedentes en la familia, antecedentes en el colegio, y que de alguna manera pueden aumentar esta crisis. Y la verdad es que estamos en total sintonía en lo que estás diciendo, porque he estado revisando información, digamos, ocupacional en otros países, ¿no? Me he tomado 3 ejemplos, ¿no? Estados Unidos, Japón y España, ¿no? Y he encontrado en la clasificación estándar de ocupación de estos países que hay una gran cantidad de profesiones y de carreras que acá en el Perú no existen y que podría existir para, digamos, abrir nuevos horizontes profesionales a los jóvenes, ¿no? Y menciono algunas, ¿no? En la clasificación estándar de Estados Unidos, para el sector público, solo para el sector público, hay 25 grupos organizacionales mayores, o sea, 25 grupos bajo los cuales hay cientos de opciones de carrera, ¿no? O decenas en algunos casos, ¿no? Y hay carreras como, por ejemplo, que no tenemos acá, que me parece que podrían abrir caminos y oportunidades para los jóvenes que no lo saben. Porque es correctamente lo que tú mencionas, o sea, apostamos por formas tradicionales de educación,
O sea, carreras como Derecho que no tienen prácticamente ningún futuro en el Perú ya, con los 150.000 profesionales que están en el mercado y con los 1.000 estudiantes que están estudiando Derecho, ya no hay más, digamos, hay un límite posible de crecimiento de la carrera de Derecho, mientras que en Estados Unidos, por poner un ejemplo, voy a ver otros países también, ¿sí? Hay carreras como Entretenimiento, por ejemplo, que es un grupo mayor, lo que llaman grupo mayor de carreras como Deportes no jugar deportes, sino toda la actividad deportiva, todo el vinculado a deportes. Ventas es una carrera muy importante. La ocupación mayor de la población en Estados Unidos, en términos laborales, está en las ventas minoristas. Los jóvenes, los chicos y chicas que podrían trabajar en establecimientos comerciales, ya sean si son establecimientos comerciales de mercados o en establecimientos comerciales formales en centros comerciales, donde sea, podrían hacerse carreras de ese tipo de carreras técnicas, me refiero, ¿no? Claro, que no tenemos, ¿no? Yo te voy a interrumpir un poco, sí, por favor, sí. Para ir ampliando un poco este tema, ¿no? Como vemos, es sumamente complejo, ¿no? Y la elección, si bien se le va a exigir al joven que tenga que elegir, también va a estar atravesado por la realidad, ¿no? ¿Qué carreras se van proponiendo? Tienen que ser carreras que puedan ser ejercidas en un espacio y en un lugar, ¿no? Si bien la región para la que estamos teniendo el programa, tendríamos que evaluar de manera realista qué lugares, qué espacios hay para poder llevar a cabo, ¿no? La profesión. Digamos, yo estudio algo que quizás no encuentre campo laboral en ese lugar. Exacto. ¿No? Y entonces tendría que, no sé, pues, viajar a Lima para ejercer, pero todo está centralizado. Exacto. Y migran, obligan a cierta forma al chico a salir de su zona de origen. Claro, y también tendría que estar atravesado porque este es el aporte que el chico va a hacer a la sociedad. Él se forma para entrar, digamos, de alguna manera a formar parte de una actividad que implica una producción también, ¿no? Y que tenemos que pensar en la zona. Así es. ¿Me permites, Juan Carlos? Claro, sí. Mira, estás tocando un tema de verdad interesante, y Juan Carlos también para la reflexión. Hilda lo que señala. Se decía de adecuar la currícula, la currícula escolar, ¿no? Inclusive universitaria, ¿no? Técnica, de acuerdo a la realidad de la zona. Porque si nosotros nos vamos a la zona del Alto Huallaga, ¿no? Hablamos del 90% es la vocación agrícola, proviene de la agricultura. Entonces, ¿a cuántos estamos formando para que ellos puedan, en cierta forma, dar el soporte técnico, ¿no? Dentro de sus parcelas? Si hablamos solamente en esta zona, muchos de ellos tienen sus propias chacras, los papás tienen las chacras, pero ¿quién cultiva la chacra? ¿Quién, por ejemplo, da una asesoría específica? ¿No es cierto, Juan Carlos? Mira, yo quería decir algo adicional a lo que están agregando Hilda y Ofelia, que me parece muy interesante, ¿no? A más informalidad laboral, más campo para el crecimiento y propagación de la actividad ilegal en la zona del Alto Huallaga. A menos informalidad, y eso implica menos informalidad juvenil, implica menos espacio para el crecimiento de la ilegalidad en el Alto Huallaga. ¿A qué viene esto? A que mientras más escolares que ingresen del colegio puedan insertarse, digamos, al sistema educativo y luego al sistema laboral del país de una manera exitosa, tanto mayores posibilidades hay como las cifras que acabo de dar, ¿no? 93% en educación básica que abandona el colegio se va al sector informal, y en esa zona ya sabemos qué implica eso. Entonces, me parece importante esa correlación. Pero mira lo que estás diciendo, ¿no? Y la importancia, porque entonces el poder elegir, digamos, ¿no? Elegir adecuadamente en base a un deseo que pueda ser sostenido en el tiempo, y eso es bien importante, de alguna manera va a servir como un continente que evita, digamos, que el chico pueda quedar por fuera y que de repente ingrese a otro tipo de actividades ilícitas. Entonces también tenemos que él se sujete a algún interés, ¿no? Donde él pueda ver una proyección para desarrollarse, sirve, organiza. Quería decir un punto sobre ese asunto. Si me permiten, hay una llamada, queremos saber si podemos atender, por favor, Hilda, tenemos una llamada. Tengo 23 años. Culminé mis estudios secundarios a los 17 años y comencé a estudiar una carrera técnica, en lo cual en ese tiempo conocí a mi pareja.
eh, pero eso no me impidió de terminar mi carrera. Hoy en día quiero seguir estudiando la carrera universitaria que es de veterinaria y hay un poco de peros por ahí porque sería mudarnos completamente y mi pareja eso no lo ve muy bien porque sería cambiar de trabajo, todo el estilo de vida se nos cambiaría. Quisiera saber cómo pudiera hacer para seguir estudiando, porque quiero seguir estudiando, sin afectar a mi vida personal y sin tener problemas para nada. Pueda, sí, Sí, por favor, nos sí. puede, para que puedas orientar la pregunta de esta jovencita, ¿no? Que realmente se ve que tiene muchas dudas, ¿no? Y como que también puede generarle un conflicto ahí en la pareja. ¿Qué le puedes decir? Claro, primero felicitarla, porque es una joven que quiere seguir preparándose, que quiere seguir creciendo, se ve que hay interés, ¿no? Sin embargo, están como superponiéndose también varios aspectos en su vida de ella y que no tienen por qué ser separados, tendrían que coexistir de manera adecuada. Uno es su desarrollo profesional y el otro es su elección de vida, ¿no? Que implica la pareja, ¿no? Ella nos va hablando que está en pareja, Así es. ella quiere continuar sus estudios, tendría que realizar un viaje porque en el lugar no hay ofertas donde ella puede estudiar. Desde ahí también es para pensarlo, cómo el lugar no da posibilidades de crecer. A eso me quería referir antes. O sea, solo tomando el ejemplo de Ocayacu, que es la capital, digamos, del Alto Guayana, informal, pero es la capital del Alto Guayana, solo hay dos carreras para estudiar en el Instituto Técnico, que es, una es enfermería y otra es computación. Y que ahora han abierto el tema también de docencia, ¿no? O correcto, sea, correcto. Y no están definitivamente adaptadas a las necesidades educativas de los muchachos. Primero, es una oferta absolutamente insuficiente para el tamaño poblacional que solo la ciudad tiene y no para la región misma podría, digamos, demandar, ¿verdad? Entonces eso implica que si el chico no está interesado en la docencia, en la enfermería o en la computación, tiene que salir de la zona. ¿Tiene que salir de la zona o tiene que migrar, si se puede decir entre comillas, a las zonas rurales? A las zonas rurales, ¿no? A las zonas rurales para la actividad que hemos estado hablando, la actividad no tan... Pero como en el caso de esta chica, para que más o menos termines de orientarla, ¿no? Decía, tengo que salir fuera de Aucayacu. Y eso implica también el tema de la pareja, ¿no? ¿Qué hace? O sea, claro, ¿no? No sé si me voy a abrir un poco del tema, el tema básicamente profesional o vocacional, porque también ella nos va hablando de qué forma puede llegar a nuevos acuerdos con su pareja, ¿no? Si bien ellos en el momento que se constituyen en pareja lo hacen en un determinado lugar y bajo determinados acuerdos, ahora surge un nuevo deseo que me parece muy valioso, pero que implicaría tener que volver a conversar y tener que llegar a nuevos acuerdos. Ella hablando del temor de su pareja, temor de repente de moverse del lugar y no encontrar empleo en el otro lugar, ¿no? De dejar además un sitio que de alguna manera podría estar dándole estabilidad. Y que dice que podría conflictuar con la pareja por dar prioridad a un tema de seguir una carrera, ¿no? Yo siento que en la medida en que como todo proyecto tiene que ser planeado, revisado, y ellos se sienten y empiecen a evaluar las condiciones del lugar, qué ofertas les puede dar, dónde poder ubicarse profesionalmente, el temor va a disminuir. Siempre hay necesidad de organizar las cosas. Uno tiene que pararse un poco, ¿no? Pero ahí hay un problema en fondo, ¿no? Que es que está de manera espontánea se ha creado un círculo en el cual los jóvenes tienen dos opciones. O migrar a la ciudad, con lo cual descapitalizan, digamos aquí los más capaces, descapitalizan humanamente la región, o ingresar al mundo subterráneo, digamos, que predomina en esa zona del país, ¿no? Entonces, porque, digamos, o sea, no hay otra opción. Entonces, digamos, el impacto sobre la comunidad es grande, ¿no? Digamos, o sea, en todo caso es una pérdida. Ya sea en positivo o en negativo es una pérdida, ¿no? La migración o el exilio interno, si se puede decir, hacia las zonas productoras, es también es una pérdida, ¿no?
Entonces es una tarea sumamente difícil para el joven, ¿no? En un momento difícil de su vida tiene que realizar una decisión difícil también por estas variables que estás mencionando, Juan Carlos, ¿no? El lugar, digamos, desde las instituciones no ofrecen posibilidades a los jóvenes de la zona. Ofrecen. Y por otro lado está el tema de lo ilegal como una manera de ganar dinero, ¿no? La mejor manera de ganar dinero, ¿verdad? Entonces, zona, ¿no? la figura es muy compleja. Claro que la sí. pregunta es que cómo podemos generar ofertas para esos jóvenes, ¿no? A eso quería llegar cuando empecé mi primera presentación sobre el sistema de clasificación ocupacional. En el caso de Japón, que no lo logré presentar, tienen clasificados, o sea, y esto lo menciono porque son opciones de carrera que se podrían crear en la localidad y en otras partes del país donde se podrían, digamos, formar, digamos, jóvenes. Por ejemplo, empleados administrativos. O sea, no hay ningún lugar en el país donde se puede crear una especialización como empleados administrativos en los términos como se entiende en otras partes. Empleados en seguridad, de un país que tiene tantos problemas de delincuencia y criminalidad. O sea, la formación, que hay un espacio para formación técnica en cuestiones de seguridad, no lo existe en todo el país. Tenemos carreras que son redundantes, abundan las carreras redundantes, pero faltan, y digamos, carreras que son esenciales para la necesidad del país. Tenemos trabajadores agrícolas, en el caso de Japón. Por mencionar unos cuantos ejemplos que he seleccionado, Claro, ¿no? pero mira cómo entonces esta decisión que en algún momento se la colocamos al joven está atravesada por múltiples factores. Y entonces se vuelve difícil, ¿no? Porque no va encontrando una oferta. Exacto. No va encontrando una oferta. Entonces vemos que ya se constituye en un problema social, en un problema económico, está multideterminado, ¿no? Y aparte de eso, o sea, en medio de la confusión que hemos hablado más temprano, está la presión del grupo, la presión familiar, que obliga al joven a tomar la decisión temprana. A mí me parece demasiado temprano pedir a un joven de 18 años que decía qué va a hacer en su vida. Me parece demasiado temprano, ¿verdad? Y aparte de eso, está también el problema de la carrera, digamos, que va a seguir. O sea, las ofertas son muy, digamos, muy limitadas. O sea, y hay una propensión a la redundancia profesional. Todo el mundo quiere estudiar lo mismo, ¿no? Todo el mundo quiere estudiar gastronomía, todo el mundo quiere estudiar ciencia de la comunicación, todo el mundo quiere estudiar últimamente la psicología, con todo respeto, colega, pero con todo respeto, pero psicología se está volviendo muy popular. Creo que de hecho hay una necesidad urgente en el país de más psicólogos y psicólogas, pero por ejemplo, digamos, hay ciertas cosas que se vuelven como de cierta manera modas, que impulsan a los jóvenes a estudiar carreras que después plantean problemas de futuro sobre a dónde van a trabajar, ¿no? Así es. Mira, tenemos, por ejemplo, otra pregunta antes de que ya vamos a terminar el programa, Hilda, Juan Carlos. El joven dice, tengo 21 años, estudié hasta tercero año de secundaria, pero no quiero seguir estudiando y trabajo actualmente en la chacra como peón. Y desde que era adolescente, muy muchacho, he tomado con mi papá hasta la fecha. Además, a mi papá nunca le ha importado si estudio o no. Mi mamá está en otra ciudad, así es que yo caminaba por donde quería. Una preocupación. Ya para ir cerrando, Juan Carlos. Sí, faltan las recomendaciones que... Sí. Triste ver cómo lo que tendría que discurrir de manera natural y tendría que ser sostenido por el entorno, y incluyo los padres, incluyo al grupo, las instituciones, no se da, y hay una interrupción de la vida de un joven. Y donde en el periodo de su vida, donde él tendría que estar adquiriendo conocimiento, preparándose para, digamos, ubicarse en un espacio laboral, ir encontrando satisfacción a sus necesidades, digamos, se ve interrumpido, ¿no? Y entonces vemos que la dificultad que se puede tener en esta elección no solamente tiene que ver con lo que acontece en el momento dado, sino que tiene un antes, desde el entorno familiar, desde lo que va ocurriendo en el colegio, porque vemos aquí que parte del deseo, que yo creo que es inherente a todo sujeto y que tendría que estar, esto como esta energía que me mueve, que me motiva a hacer cosas, no está. No está en el tema de aprender, está en el tema de repente de una cuestión más inmediata de ganar dinero.
¿no? Producto de las necesidades y al poco sostenimiento del entorno. Entonces, creo que este tema que estamos tratando es multidimensional, ¿no? Refleja, ¿no? Entonces, refleja una realidad triste del país, ¿no? Lamentablemente de estos casos podemos ver en muchas partes del país, y mira, estamos ahorita transmitiendo para Radio Amistad en este proyecto juvenil, en este tema opciones de carrera, ¿no? Para nuestros jóvenes. Entonces, ya como recomendaciones finales, Juan Carlos, por favor. Las recomendaciones finales que estamos haciendo a título individual, o sea, no compromete a ninguna de las partes que está, es decir, solo a título individual, es, en primer lugar, acercar a la escuela, la universidad, el sector productivo y al Estado para juntos desarrollar un plan nacional de carreras en el sistema universitario, alternativas. Acabo de hacer una mención y acabo de alternativa, me parece ¿no? valioso porque de esta conversación ha ido apareciendo que es un problema que involucra a diferentes entidades de la sociedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, si se planea o se puede planificar hacer algo para revertir esto, tiene que involucrar al Estado, tiene que involucrar a los colegios, a la familia, al joven, ¿no? Queda poco tiempo, solo quisiera enumerar abrir más vacantes al mérito de la inclusión en las instituciones superiores del Estado. Una de las universidades más importantes del país ha convocado su examen de ingreso. Es una universidad que tiene 24.000 postulantes, más de 24.000 postulantes, y hay 44 vacantes, lo cual es meritorio para estudiantes discapacitados, pero es insuficiente. Pero no hay ninguna para estudiantes que vienen con problemas sociales, que son la mayoría de estudiantes en el país. No hay ninguna para estudiantes quechohablantes, no hay ninguna vacante para estudiantes de poblaciones nativas. Entonces, abrir el espacio universitario con más democracia social hacia los sectores que no están incluidos en nuestro país, o que no están suficientemente incluidos, ¿no? La siguiente, por ejemplo, pongo un ejemplo, hay carreras como biología genética y biotecnología que solo tiene 14 vacantes, ¿no? Para una universidad que tan grande como la que es, no menciono el nombre por supuesto. Tecnología médica solo tiene 17 vacantes, ¿no? Y los postulantes son 24.000. Solían ser decenas de miles, pero creo que con el tiempo y la frustración de tantos, o sea, está decreciendo la población de postulantes. La siguiente recomendación, examen único al sistema universitario. Esta es una recomendación que es mía, pero en realidad la he visto cuando estaba en Japón. La he visto en Japón. En Japón los estudiantes todos pasan por un examen único de ingreso al sistema universitario. Y luego las empresas o las universidades pueden conducir su propio examen. Pero no todo el mundo tiene por qué pasar a la universidad. Te acabo de poner unas estadísticas sobre qué tan buenas posibilidades hay en el sector técnico contra el sector universitario desde el punto de vista laboral, ¿no? Para adquirir empleos formales y establecidos, ¿no? Entonces, ese examen... Yo quería aportar algo más antes de por favor. Es que yo les diría a los jóvenes, a los padres de los jóvenes, que se paren un ratito para que puedan ver, en el sentido de evaluar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y que no se salten el proceso de entender qué está pasando, de ir entendiendo, comprendiendo, evaluando si yo estudio eso, a dónde me va a llevar, yo soy capaz de mantenerlo, mis habilidades o mis intereses se pueden satisfacer ahí, y entonces no hacer lo que normalmente le vamos exigiendo a los jóvenes, que pase de ver a concluir. Y el tiempo de entender, que es el tiempo más valioso y que lo puede llevar a tomar, digamos, una decisión acertada, se oye. ¿No? La siguiente recomendación, y disculpen, pero estamos casi al final del programa, es pensar los estudios universitarios y los estudios superiores desde el punto de vista de las clases populares, no de las clases medias, que es la manera con que pensamos en Perú, sino de pensarlo desde el punto de vista de las clases populares, ¿no? ¿A qué voy con eso? A la obligatoriedad que debería existir de que las universidades y los centros técnicos den formación nocturna a sus estudiantes, porque los estudiantes tienen que pagar los estudios. Muchos ya no pueden, o sea, dura pena terminar el colegio, muchos ya no pueden pagarse la universidad, y entonces ahí se crea esa discriminación viciosa, que es aquellos que no pueden estudiar porque no tienen recursos, y que podrían trabajar y pagarse los estudios. Entonces, en concreto, estudios nocturnos en las universidades y en los institutos de educación superior. Sí. Y la última sugerencia es
la SUNEDU debe intervenir en controlar y ordenar la oferta educativa. No hay razón por la cual se estafe, no hay razón por la cual a los muchachos no se les informe con adecuada claridad sobre sus posibilidades laborales en carreras como por ejemplo Derecho. Hoy día no hay trabajo para nadie en Derecho. Hay 150.000 profesionales en la carrera de Derecho ya ejerciendo la carrera y hay miles de estudiantes estudiando Derecho. Entonces no hay posibilidad de que más gente pueda estudiar esa carrera y conseguir un trabajo digno. Entonces, para poner ese caso como ejemplo, y eso tiene que ver con la ley de los rendimientos decrecientes que indica a más gente, digamos, o a más productos, menos eficiente va a ser, digamos, entonces esa es la reunión número 5 y la última y con la cual termino. 10 segundos, sí, por favor, correcto, Juan Carlos, sí. y solamente lo puedes mencionar, que ya estamos cerrando el programa. Ya. Supervisión del SUNEDU de las carreras, lo que acabo de mencionar. Lo que acabas de señalar. En estado crítico. Correcto. Hay carreras que están en estado crítico, o sea, carreras que no tienen futuro. Entonces hay trabajo también ahí para la SUNEDU. Para ¿no? que supervisar que esas carreras, o sea, controlar el número de vacantes que tienen ahí, porque son carreras críticas del punto de vista. Así es. Nosotros realmente ya estamos en la etapa final del programa. Juan Carlos, quiero agradecerte muchísimo. Gracias. Hilda, Gracias. de verdad ha sido muy importante también tu presencia a través de la Sociedad Peruana, ¿no? De Pareja y Familia, que semana a semana nos están, justo están ustedes viniendo para poder orientar a todos los chicos. Entonces yo les agradezco muchísimo. Con nosotros es hasta la próxima semana. Estamos transmitiendo para Radio Amistad Aucayacu en los 90.1 de la frecuencia modulada. Esto es también para radio y para YouTube, radio video. Muchísimas gracias. Con nosotros será hasta la siguiente semana. Gracias.